Bienvenida a lo que es esta segunda parte del repaso general del curso de bioestadística. La primera parte, pues ya vieron el video pasado. De igual forma, si alguien lo quiere volver a revisar o quiere volver a retomarlo, sobre todo para presentar lo que son los PIAs o en casos de que vayan a presentar el examen extraordinario o cualquier cosa que quieran revisar de nuevo los temas, lo voy a dejar anexado. Ahorita va a aparecer tal vez una notificación avisándoles dónde va a estar el link del video. Pero bueno, hoy vamos a continuar con lo que es la segunda parte de este repaso. Dicho de otra forma, vamos a evaluar los temas que son para el segundo parcial. Recordando que los temas que se van a revisar en esta segunda parte van a ser el tema de área bajo la curva y de correlación y regresión, que son los dos últimos temas de su curso integral de bioestadística de este semestre. Muy bien, para iniciar con los temas hoy vamos a revisar lo que es el tema de área bajo la curva. Después de álgebra es uno de los temas más sencillos que ustedes van a revisar para este parcial y de hecho para el curso en general de bioestadística, debido a que para este tema solamente hay que aprendernos una fórmula y el hecho de que también vamos a tener que revisar lo que es la gráfica o la campana de Gauss, que es la que están viendo ahorita aquí en la esquina inferior derecha de su diapositiva. Esto va a ser de gran importancia porque yo siempre lo he dicho que para resolver estos problemas algo que les ayuda siempre es saber cuál es la fórmula y saber cómo graficarlo. Si ustedes saben esas dos cosas, considérense ya pues expertos en el tema de distribución estándar normal y pues que esto les pueda ayudar para hacer los ejercicios que les van a poner en el examen, en el ¿cómo se llama? En el manual, etcétera, en cualquier actividad. Muy bien. Entonces, empezando a realizar estos ejercicios, lo primero que hay que evaluar es la fórmula. La fórmula, si ustedes recuerdan o si ustedes ya la repasaron, me va a dar un valor de z. Y sabemos que el valor de z va a ser obtenido por lo que es x, que va a representar el dato que me va a dar el problema. Por ejemplo, cuando me dicen buscar algo que es mayor a 80, menor a 97, entre 40 y 50, etcétera, esas van a ser representadas las x. Y después va a ser x menos la media poblacional y todo eso entre la desviación típica. Estos dos valores, tanto la media poblacional como la desviación típica, ya me los van a dar en el caso clínico. O sea, me van a decir tal vez un caso de, no sé, se le tomó el nivel de glucemia a 400 pacientes en el HU. La media fue de, no sé, 140 y tuvo una desviación típica de 17. Entonces ya esos son los dos valores que les van a dar y ya después les van a hacer las preguntas de que calcular la probabilidad de que una persona tenga menos de 80 de glucosa, que tenga más de 160, que tenga rangos normales entre 100 y 120, o sea, por decir ejemplos así. Entonces, eso es lo que ustedes les van a proporcionar ya en los problemas. Entonces, esto ya va a venir meramente en el caso, estos dos valores, el de la media la desviación típica, y en cada uno de los problemas les va a venir el valor de x. Muy bien. Ahora, una vez que yo ya tengo obtenido ese valor de z, lo que voy a tener que es buscarlo en la tabla de probabilidad. Es esa tablita que viene en su manual con bastantes valores, en el cual viene representado en las filas, va a ser el entero y el primer decimal, y después en las columnas, o sea, en la barrita horizontal, va a ser el segundo decimal para que ustedes lo lleguen a ubicar de esa forma. Y vamos a buscar ese valor sin importar el signo, o sea, sin importar si la z es negativa o si la z es positiva, simplemente hay que buscar el valor que me esté dando, ¿sí? Y lo importante aquí es de que ese valor que me proporciona la tabla indica el área que hay entre el punto medio, o sea, entre la línea media, o sea, lo que parte a la mitad, la campana de Gauss, y el valor estándar. Un ejemplo podría ser el siguiente. Vamos a decir que yo hago esta fórmula, me dan un caso clínico X, y el valor de z me va a dar a menos 1. Obviamente, si yo divido la campana de Gauss, sé que a la izquierda pues están los valores negativos y a la derecha van a estar los valores positivos. Entonces, z me dice que es menos 1, entonces vamos a localizar aquí el menos 1. Y después,
Cuando yo ubico esto en la tabla de probabilidad que está en su manual y que se las van a proporcionar en el examen y en los PIAs, vamos a darnos cuenta que menos 1, o más bien dicho, el 1.00 representa 0.3413. Y ese número me indica que es toda el área que hay entre el punto medio y la z que vale menos 1. Toda esta pequeña área es la que va a valer lo que me indica la tabla. Ya después hay que determinar si vamos a tener que sumar o restar, pero eso ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos los ejercicios. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es graficar en la campana de Gauss. Les digo, aquí pues de hecho como están viendo en la diapositiva, no siempre es obligatorio hacer la campana. Va a haber gente que se le va a hacer más sencillo pues el simple hecho de hacer las operaciones, lo pueden hacer, pero la verdad es que para mi criterio y para como muchos maestros lo ven, la verdad es que es muy de gran ayuda para resolver este tipo de problemas. Y simplemente escuchen las indicaciones de su maestro si les llegan a pedir en los exámenes o en las actividades o en los ejercicios que hagan la campana, porque también esto a veces puede ser dependiendo del criterio del maestro. Entonces, si les piden hacer obligatoriamente la campana de Gauss, pues también esto les ayuda a saber cómo hacerla. Muy bien, aquí pues esto simplemente es marcarles lo que ya les había comentado anteriormente, que es de decir, en el punto central pues sabemos que es una línea media, que es donde z vale 0, y ya a partir de ahí pues ya es donde podemos dividir que hacia la izquierda van a estar las zetas negativas y hacia la derecha van a estar las zetas positivas, como estamos viendo aquí graficado en los diversos diagramas, y simplemente pues que con esto ya después nos vamos a poder apoyar en decir, si va a ser un valor mayor, pues obviamente colorear hacia la derecha, un valor menor, colorear hacia la izquierda, y cuando nos den dos valores, por ejemplo, que nos dicen que se encuentren, no sé, entre 40 y 50, o sea, que nos dan dos valores el problema, pues sabemos que tenemos que sacar dos zetas, o sea, el primer valor va a ser z1 y el segundo valor va a ser z2, y hay que graficarlas y el área que nos vayan a pedir pues va a ser el área de en medio. Entonces, la campana pues les va a ayudar mucho a determinar si los valores se van a sumar o se van a restar, que es lo que vamos a ver como la probabilidad o el área pedida, que es la respuesta que les van a pedir en su examen o en sus ejercicios. Muy bien, para finalizar hay que definir lo que nos pide el problema. En estos problemas hay dos tipos de respuesta. Les pueden llegar a preguntar por la probabilidad o les pueden llegar a preguntar por lo que es el número de la población, ¿sí? Esas son las dos respuestas que les pueden dar y esténse muy atentos porque hay que leer muy bien la pregunta para saber qué me están pidiendo o qué es lo que me va a solicitar cada uno de los problemas. Muy bien. La más típica o la que van a ver casi siempre en sus exámenes parciales y en sus PIAs es esta, la de probabilidad, que para obtenerla hay que sacar algo que se conoce como área pedida. Recordar que la probabilidad nunca es negativa, o sea, todas las probabilidades tienen que ser positivas. Así que siempre, de preferencia, manejen siempre el primer valor, el que sea el valor más grande o el valor mayor, ¿sí? ¿Para qué? Para que pues esto asegure de que si restan, van a restar un número, van a restar el número más grande, entonces el resultado va a ser positivo. Pero esto sí es importante. Ninguna probabilidad va a ser negativa. O sea, nunca van a haber una probabilidad de menos 0.1523 o menos 22.48%. Jamás. Entonces, todas las probabilidades van a ser positivas porque se sigue esta regla. Muy bien. Ahora, cuando tenemos un problema con un valor, o sea, por ejemplo, que solamente me pidan una X, aquí lo importante es saber dos cosas. O sea, es el mismo criterio, pero dicho de dos formas diferentes. Aquí lo importante es, si tenemos signos diferentes, dicho de otra forma, la z me salió negativa y me piden un valor mayor, o sea, estoy yendo hacia el lado contrario, o la z es positiva y me piden un valor menor, o sea, va hacia el lado contrario, cuando son signos diferentes se van a sumar. Y cuando son signos iguales, o sea, por ejemplo, me dan una z negativa, pero me piden un valor menor, o sea, es una negativa y se va a los negativos, se va a restar. Hagan de cuenta que aquí los problemas de probabilidad no es tanto como ley de matemáticas, sino es como una ley de física, que cuando tenemos signos diferentes se atraen o se suman. Y cuando tenemos signos iguales, o sea, de que, por ejemplo, negativo y se va a los negativos, o positivo que se va a los positivos, perdón, signos iguales se repelen o se restan. Otra cosa o otra forma de poder verlo es la siguiente.
Si al momento de colorear el área pedida cruzamos la línea media, o sea, la línea donde sabíamos que z vale 0, si cruzamos la línea media, se va a sumar. Y si no la cruzamos, se va a restar. Esto también aplica cuando nosotros tenemos problemas con dos valores, o sea, que vamos a tener dos zetas. Entonces, por ejemplo, aquí, vemos dos zetas negativas, como son del mismo signo, se van a restar. Dos zetas positivas, como son del mismo signo, se van a restar. Y siempre recordando, el valor más grande menos el valor más pequeño de los de probabilidad que sacaron en la tabla. Y, por ejemplo, aquí tenemos una z negativa y una z positiva. Entonces, como son signos diferentes, se van a sumar. Entonces, eso es para que lleguen a verlo, les digo, como más como algún concepto de física, de decir signos diferentes se atraen, o sea, van a sumarse, y signos iguales se van a repeler o se van a restar en dado caso. Muy bien, y la segunda forma que ustedes les van a preguntar este tipo de ejercicios es por el número de datos, como les comentaba. Esto simplemente, ¿cómo se va a hacer? Ya cuando nosotros tenemos el área pedida, hasta ahí es la probabilidad, que fue lo que comentábamos. Pero nosotros también nos pueden llegar a hacer una pregunta de decir, ¿cuáles son los números cuál es el número de estudiantes que X o Y tienen un IQ alto, que tienen un promedio regular, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando me estén preguntando por el número de datos y no por la probabilidad, lo único que tengo que hacer es el área pedida, multiplicarla por la población de donde se obtuvieron los datos. Aquí un pequeño ejemplo de que en una universidad de 5,000 estudiantes, la probabilidad de que se seleccione un estudiante regular es del 68.29%, es decir, 0.6829. Así que, para saber cuántos estudiantes representa esta probabilidad, lo que tengo que hacer es multiplicar el área pedida por la muestra o por el total de la población que yo tengo. En este caso serán los 5,000 estudiantes y me da el resultado. En este caso, por ejemplo, me da 3,414.5. Ahora, solamente en este tipo de ejercicios, que es lo que aquí ilustra esta imagen que les puse, solamente en estos ejercicios es donde van a procurar redondear. Ese es el único caso donde se puede redondear. Por eso decía que en área bajo la curva las reglas se llegan a romper un poco con respecto a lo que decíamos, por ejemplo, en datos no agrupados, en datos agrupados o en álgebra. Que aquí vamos a usar 4 decimales en lugar de 2, porque así si se fijan los resultados nos están dando así de que .6829 y que podemos redondear cuando estamos hablando de personas. ¿Por qué? Porque no es como que vaya a decir de que, bueno, son 3,414 personas y la mitad de una. Pues no, o sea, hay que redondearla al siguiente dígito, pero solamente en caso de que me estén pidiendo el número de datos. Muy bien, por último, aquí tengo unas pequeñas observaciones que pues les quiero hacer llegar. Esto, ha estado un poquito de moda, sobre todo en el último año y medio, en los últimos 2 años. Y esto es a raíz de que pues estos ejercicios, como son muy sencillos, pues hay que tener un poco de grado de complejidad, pero no tanto en los ejercicios o per se propiamente en el procedimiento, porque al final de cuentas la fórmula es la misma y todo. Entonces, aquí más que nada es el entender el contexto de la pregunta, ¿sí? Aquí les estoy poniendo unos pequeños sinónimos o sea, de que no siempre en su examen, van a tener escrito o van a ver que siempre va a decir valor menor que o valor mayor que. O sea, esos conceptos son obviamente los más utilizados porque pues es lo que siempre usamos, pero pueden llegar a preguntárselos de otra forma usando sinónimos. Por ejemplo, si me refiero a un valor menor que, pues voy a decir menor a por debajo de, como máximo y a lo más. O sea, ¿esto qué quiere decir? Esto, sobre todo estos dos últimos, son los que generan más conflicto, porque mucha gente directamente si lee máximo se imagina que es más, o si lee más se imagina que pues eso, o sea, de que algo superior. Pero no, aquí, o sea, si se fijan, porque dice como máximo y a lo más, quiere decir, o sea, de que mi tope va a ser tal número, entonces me tengo que ir para abajo. Y luego a lo más es este número, entonces me tengo que ir hacia abajo. Por eso es el sinónimo de menor que. Y pues para mayor que también es lo mismo. O sea, mayor a, por encima de, como mínimo y a lo menos. Esos van a ser los sinónimos que ustedes también pueden encontrar en las actividades para que simplemente hay que entender o hay que escuchar muy bien qué me está pidiendo la pregunta y cómo me lo está pidiendo. Eso es lo más importante.
Otra cosa es de que también se los pueden presentar como casos con grupos de datos. Por ejemplo, decir, en una población se evalúan el IQ con la siguiente escala, entonces les llegan a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a un estudiante con un IQ regular o con un IQ promedio o con un IQ alto? O por ejemplo, otros casos de decir de que, bueno, se sabe que los valores normales de glucosa son entre 70 y 100, entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de elegir a un paciente que esté por debajo de 70, que es que lo considera como hipoglucemia? ¿Cuál está entre los rangos normales y cuál está arriba de 100, que pues ya consideras a ¿cómo se llama? A pacientes con hiperglucemia o riesgo a diabetes, etcétera. Tal cual como se los orienten así en el caso. Y recuerden que son los únicos ejercicios en donde es necesario usar las 4 decimales. O sea, que en la tabla, a partir de que yo uso esas 4 decimales, son las que voy a usar para el problema. ¿Sí? Entonces, y pues ya saben, cuando piden número de datos, hay que redondear, o sea, al siguiente número, pero solamente en caso que me pidan el número de datos, no la probabilidad, solamente en el número de datos. Muy bien, finalmente aquí tenemos ya el último tema que corresponde a su curso de bioestadística, que es el tema de correlación y regresión. Aquí, volviendo a insistir, recuerden, no hay formulario, entonces aquí sí hay que aprenderse muy bien las fórmulas y aquí sí hay que poner mucha más atención porque las fórmulas, a diferencia de datos agrupados, están más larguitas, pero a pesar de que tienen muchos elementos o a pesar de que pueden sonar muy confusas, son muy fáciles de distinguir si nosotros ubicamos muy bien las columnas de la tabla y también igual encontrar pues parecido o semejanza que haya en las siguientes. Muy bien, ok. Comenzando con el tema de correlación y regresión, pues este tema va a estar encaminado a saber qué tanta relación y qué tanto error o tanto margen de diferencia pueden tener dos datos entre sí. En este caso estamos hablando ahora de datos de X y de datos de Y. Por ejemplo, decir qué tanta relación hay entre la edad y la presión sistólica de las personas, qué tanta relación hay entre las horas de estudio con los resultados de un examen, etc. Entonces, la primera fórmula que nosotros vamos a obtener para correlación y regresión es el coeficiente de correlación. Este coeficiente me va a indicar qué tan aproximados o qué tan cercanos son los datos a saber si tienen una alta correlación, una mediana correlación o tienen una nula correlación. O sea que estos datos pueden ser que no se correlacionen para nada, que se correlacionen fuertemente o que sea más o menos. Y de igual forma esta correlación puede ser tanto positiva como negativa. O sea, puede decir de que te puede afirmar que entre más horas estudies, más mejor calificación tengas, o negativo como por ejemplo de que entre más edad tengas, menos presión sistólica tengas, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante pues va a ser evaluar lo que es el valor de R. La R va a representar el coeficiente de correlación. Esto sí es importante aquí que se aprendan tanto el símbolo que se va a utilizar como también el nombre de la fórmula, porque en el examen les pueden llegar a preguntar simplemente coeficiente de correlación, pero ustedes tienen que saber, bueno, es la fórmula de la R. Entonces eso va a ser importante para que lo lleguen a distinguir. Entonces tenemos nuestro valor de R, el cual va a estar conformado con esta fórmula que está demasiado larga. No les voy a mentir, es de las más difíciles después de otra que vamos a ver más adelante. Pero bueno, aquí pues esta va a ser de la siguiente forma. Vamos a estar hablando de un valor de n, que n en este caso va a ser el total de parejas o el total de asociaciones que tiene, o sea, el total de parejas de X y Y. Entonces, por ejemplo, si nos dan 9 valores de X, obviamente nos van a dar 9 valores de Y, la n va a resultar en n, ¿sí? Muy bien, entonces sería el total de parejas que hay en en los ejercicios, multiplicando la sumatoria de el producto de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Hasta ahí, esa es la parte que va a ir arriba. Después, hacemos una división larga porque abajo vamos a ver lo siguiente. Vamos a abrir una raíz y me van a representar el total de parejas nuevamente. Ahora multiplicando a la sumatoria de X cuadrada
menos la sumatoria de x al cuadrado. Aquí, ¿qué diferencia existe entre estos dos términos? Muy sencilla. Aquí primero yo tengo que elevar mis x al cuadrado y después hacerles la sumatoria, o sea, sumar las x cuadradas que tenga. En cambio, esta otra parte me dice, primero tengo que sumar mis x y después elevarla al cuadrado ese resultado. Entonces eso es lo que llega de diferente, o sea, es al revés el procedimiento. Aquí, volviendo a repetir, es primero elevo al cuadrado las x y después hago la sumatoria. Acá en este término donde ya es la resta sería primero hago la sumatoria de las x y después lo elevo al cuadrado. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Voy a multiplicarlo por lo mismo que hice aquí con las x, solamente que va a ser acá con las y. O sea, total de parejas por sumatoria de y cuadradas, o sea, primero elevo al cuadrado las y y luego las sumo, menos la sumatoria de y al cuadrado. O sea, menos primero hago la sumatoria de las y y después ese número lo elevo al cuadrado. ¿Cómo aprendérselo para el pie y el examen? Es que se aprendan los tres términos que les acabo de mencionar, porque así tal cual pueden ser inclusive preguntas que les vayan a hacer en el examen. O sea, va a ser 3 preguntas en donde les digan, calcule el término n por sumatoria de x por y menos sumatoria de x por sumatoria de y. Y luego calcule este segundo término, calcule este tercer término y después les van a preguntar cuál es el coeficiente de correlación. Y pues ya tienen la respuesta a cada uno. Pero aquí sí es importante que la fórmula se la aprendan demasiado bien y que puedan verla de la siguiente forma. Recuerden que abajo es siempre en la R con raíz y que lo que yo haga con las X lo voy a hacer con la Y. Y recordar eso mismo que les acabo de mencionar, que es, primero es aquí sumatoria de X cuadrada y después, o sea, primero elevar al cuadrado y después sumar. Y acá sería primero sumar las X y después elevarlo al cuadrado. Y ya después pues simplemente aprenderse el término de arriba que sería total de parejas por sumatoria de X por Y menos sumatoria de X por sumatoria de Y. Y eso es lo que les van a llegar a preguntar y una forma en la que se pueden aprender esta fórmula. Continuando con el tema, vamos a ver ahora las fórmulas de regresión. Aquí las fórmulas de regresión son 3 las que vamos a revisar. La que es la pendiente de regresión, la intersección de regresión y la ecuación de regresión, representadas por la letra B, A y Y estimada respectivamente. Aquí, eso sí se los marco muy importante, que es, independientemente del orden de los reactivos, o sea, les pueden llegar a preguntar primero la ecuación, luego la intersección, la pendiente, como sea, siempre hay que responderlas de la siguiente forma. Siempre es primero responder la pendiente, después la intersección y al final la ecuación de regresión. ¿Esto por qué? Porque si se fijan, cada una o el orden en las que están es de que primero yo tengo que obtener el valor de B para poder sacar el valor de A y después ya que tenga A y B puedo sacar la ecuación de regresión. Es por eso que este es el orden que hay que hacer las preguntas. Ahora, empezando, dijimos que la primera que vamos a hacer es la pendiente de regresión. Y si se fijan, hay algo muy familiar a la fórmula ahorita de R que vimos, solamente que tiene 2 pequeños cambios. La primera cosa es de que arriba queda exactamente igual que como lo vimos ahorita con la fórmula del coeficiente de correlación o la R, que es el total de parejas por la sumatoria de X por Y menos sumatoria de X por sumatoria de Y. Pero abajo, si se fijan, el primer cambio que vemos es de que esta ya no tiene raíces. O sea, esta ya no existen el término de la raíz. Y la segunda cosa también más importante es de que ya no tiene el término de la Y. O sea, aquí solamente vamos a hacer, abajo va a ser el total de parejas por sumatoria de X cuadradas, o sea, primero le vamos al cuadrado y después sumamos, menos sumatoria de X al cuadrado. Igual insisto aquí, primero sumamos todas las X y después ese número lo elevamos al cuadrado. Y aquí es sin la raíz y sin las Y. Entonces aquí pues ya fácilmente es simplemente usar el número que usamos en la fórmula anterior antes de sacarle la raíz. Y ya con esto pues ya tenemos asegurado lo que es propiamente la fórmula de B. Entonces eso simplemente recuerden que la fórmula de B los únicos 2 cambios es no tengo Y y no tengo raíz. Ok, ahora la siguiente fórmula que haríamos sería intersección de regresión. ¿Cuál es la fórmula de A? Y que está representada por la fórmula
y testada, o sea, ¿qué significa y testada? Como lo vimos en los temas anteriores, el promedio de las y's, o sea, tengo que hacer un promedio de las y's que tenga, sumo todas mis y, lo divido entre el total de datos o de datos de y que tenga. O sea, por ejemplo, si tengo 9 datos, sumo todas las y's, lo divido entre 9 y tengo mi promedio, menos el valor de b, que ya lo tuvimos de la fórmula pasada, y ese va a estar multiplicado por el valor de x testada o promedio de las x, ¿sí? Ahora, recordando la jerarquía de operaciones para que no cometan ese error en su examen, recuerden que primero, por jerarquía, tendríamos que hacer esta parte primero. ¿Por qué? Porque acuérdense, primero es hacer multiplicaciones y después suma y resta. Entonces, primero sería el valor de b por el promedio de las x, y ya que tenga ese resultado, pues sería el valor del promedio de las y menos el resultado que me dio de esto, ¿sí? Para que no cometan ese error, porque sí me ha tocado ver muchas veces que cometen el error porque lo hacen como si fuera una, pues sí, como si fuera un error de lectura. Muy bien. Y por último, la última fórmula que hay que sacar es la ecuación de regresión, que es la de y estimada, y que esta simplemente me va a ayudar para saber cuáles son los valores de y estimada de cada una de las x cuando yo las haga en la tabla. Esta fórmula de y estimada está representada por a más b por x. Simplemente que hay que hacer es sustituir el valor de a que yo saqué con la intersección, el valor de b que yo saqué con la pendiente, y la x se va a dejar así tal cual, para ya después cuando lo usemos en la tabla, eso es lo que vamos a sustituir como x. Pero si por ejemplo en mi examen me llegan a preguntar ¿cuál es la ecuación de regresión? Pues es simplemente sustituyendo a y b. O sea, por ejemplo, dando un ejemplo, pendiente me salió 0.5, la intersección me salió 10. Entonces, si a mí me dicen cuál es mi ecuación de regresión, pues yo diría y estimada es igual a 10 más 0.5 x. Así es como se representa una ecuación de regresión, simplemente sustituyendo los valores de a y b que ya tuvimos en las ecuaciones o en las fórmulas pasadas. Muy bien, y por último, ya lo último que hay que revisar, de hecho, de este parcial y del tema, va a ser el tema de errores. Errores, es el tema que causa mucho conflicto, sobre todo en este parcial, porque ahorita vamos a ver dos tipos de errores que existen, el error de estimación y el error de pronóstico. Aquí de entrada vamos a aclarar lo siguiente. El error de estimación es un error único, ¿sí? O sea, solamente se los van a preguntar una vez y es un valor estandarizado que tiene que ver con los resultados que nosotros obtenemos de nuestra tabla o de los valores que también nos da la misma tabla. La fórmula está representada por SXY, así es la representación que tiene, y es igual a la raíz de todo lo siguiente, o sea, va a ser una raíz completa de todo, no solamente de la parte de arriba ni de la parte de abajo, porque un error que cometen muchos es simplemente sacarle la raíz a la parte de arriba y después hacer la división, y no, va a ser una raíz completa. Entonces es la raíz de todo esto, de la sumatoria de y menos y estimada al cuadrado, o sea, todos los valores de y les voy a restar la y estimada. ¿Y cómo voy a sacar la y estimada? Usando la ecuación de regresión que ya teníamos, obviamente sustituyendo las x que me estaban dando en el ejercicio. Usando esas x, pues voy a tener que hacer el valor de y estimada. Va a ser la y menos ese valor, lo elevo al cuadrado y hago la sumatoria. Después voy a dividirlo entre el número de parejas, que fue lo que mencionamos que era la n, menos 2. O sea, si por ejemplo tuviera 9 parejas, como lo decíamos en el ejercicio anterior, pues voy a tener abajo un valor de 7. ¿Por qué? Porque es 9 menos 2, 7. Entonces, ya tengo mi sumatoria, ya tengo mi valor de abajo, hago la división y ese resultado es el que voy a sacarle la raíz a todo eso. Eso va a ser el error de estimación. Ahora, por último, el error pronóstico, que está representado por SF, es el que más llega a conflictuar, sobre todo porque hagan de cuenta que va a ser su fórmula de percentil en este tema o en este parcial. El error pronóstico se los pueden llegar a preguntar varias veces con varios valores de la siguiente forma.
Les van a preguntar tal vez el error pronóstico cuando x valga 15, cuando x valga 20, cuando x valga 30 y tantos, etc. Y va a ser la fórmula de la siguiente forma. Es SF, como dijimos, es igual a el error de estimación. Entonces, por eso les decía que el error de estimación es único. ¿Por qué? Porque va a ser un valor que voy a usar para todos los errores pronóstico. Entonces, va a ser el error de estimación, o sea, SXY, que multiplica a la raíz cuadrada de todo lo siguiente. O sea, es toda una raíz cuadrada gigante. Y lo que tiene en su interior es 1 entre n, o sea, 1 entre el total de parejas, más, y aquí es donde empieza a ver los conflictos o donde mucha gente a veces puede llegar a batallar. Ok, la segunda parte es, bueno, perdón, la tercera parte sería x menos la media al cuadrado sobre la sumatoria de x menos la media al cuadrado. Ahora, ¿esto cómo se representa o esto cómo puede interpretarse de la siguiente forma? Lo que está arriba de mi fórmula, lo que es x menos la media al cuadrado, tiene que ver con el dato del problema. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí esta x va a representar el problema que me da. Entonces, por ejemplo, a mí me dice sacar el error pronóstico de cuando x vale 20, pues va a ser 20 menos la media que haya sacado de x, y eso elevarlo al cuadrado. Y abajo, donde está sumatoria de x menos la media al cuadrado, va a ser según los datos de la tabla. ¿Esto qué quiere decir? Que en mi tabla tengo que tener las columnas de x menos media y de x menos media al cuadrado. Le saco la sumatoria en esa tabla y esa es la que voy a usar en la parte de abajo de mi fórmula. Ahora, otra cosa importante es lo siguiente, esta nota que viene aquí al final. Nunca confundir el error pronóstico con estimar un valor. ¿Por qué? Porque pueden llegar a haber preguntas que les pidan lo siguiente, de que, por ejemplo, calcule el valor estimado, no sé, de colesterol, de alcohol, de presión, bla, 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 así como lo decíamos en los casos anteriores, que decían de que calcule o estime el valor de tal cosa cuando x valga 20. Pero si se fijan, en ningún momento se les menciona error pronóstico, nunca se les dice eso. Entonces, cuando les pidan estimar o calcular un valor, se va a utilizar la ecuación de regresión. Ahorita cuando hagamos la práctica me van a entender un poquito mejor, pero si no les dice error de pronóstico es estimar un valor. Y si les dicen error pronóstico meramente, o sea que se los dicen explícitamente que es error pronóstico, pues ya saben que la fórmula que vamos a utilizar es esta fórmula largota, ¿sí? Mientras tanto, si no nos dice error pronóstico y nos dice estime un valor, va a ser la fórmula de y estimada, que era A más B por X. Muy bien, y por último aquí dejo un anexo, como los que les había dejado de las tablas, así en primer parcial, también para el segundo parcial. Aunque en segundo parcial solamente vamos a hacer una tabla, pero son muchas más columnas, son en un total de 10 columnas las que hay que hacer. Entonces esto es lo que vamos a tener que tomar en cuenta para que ustedes hagan bien sus ejercicios. Obviamente por el espacio de la presentación no quise hacer la tabla muy chiquita, por eso los tengo agrupados así, pero cada cuadrito que está aquí es una de las columnas. Muy bien. Aquí pues lo principal, igual que como les había dicho para primer parcial, lo que está en naranja es lo que les va a dar simplemente el examen. Ustedes recuerden que tienen que saber cuáles son los encabezados, qué valores son los que tienen que poner, etc. Muy bien. Entonces, el ejercicio va a partir simplemente dándole los valores de X y los valores de Y. Entonces, ¿cómo hay que hacer pues estos ejercicios? De la siguiente forma. Hay que sacar primero, ya saben, x cuadrada, y cuadrada y x por y. ¿Esto para qué? Para hacer lo que me van a pedir los valores de correlación y regresión. Sacar el coeficiente de correlación, después la pendiente de regresión, que es la b, la intersección de regresión, que es la a, y la ecuación de regresión, que es la de y estimada. Después hay que hacer una columna para sacar las y estimadas. ¿Que esto cómo lo vamos a hacer? Ya con la ecuación que hicimos, pues nosotros vamos a sustituirlo con cada uno de los valores de x que tenemos en la tabla y es lo que nos va a ayudar a sacar la y estimada. Después va a ser y menos y estimada y finalmente y menos y estimada al cuadrado, que esta, al sacarle la sumatoria,
nos va a servir para sacar el error de estimación, el de SXY. ¿Y esto cómo nos va a ayudar esto, lo de el error de estimación? Recuerden que la fórmula era la raíz completa de la sumatoria de y menos y estimada al cuadrado entre n menos 2 y después todo eso sacamos raíz. Y por último, para sacar el error de pronóstico, pues las dos columnas que necesitamos sería x menos la media de x y después elevado al cuadrado. Esta es la que vamos a ocupar porque esta es la que, como les dije anteriormente, es la que vamos a ocupar en la fórmula en la parte de abajo, ¿sí? Muy bien, entonces ahorita ya vamos a pasar a hacer el ejercicio para que todo esto quede un poquito más claro. Con esto daremos inicio a la segunda práctica. De igual forma, así como lo hicimos para el primer parcial, van a ser ejercicios sencillitos y rápidos para que puedan entender los temas. Muy bien, empezando. Vamos a empezar con área bajo la curva, así que tenemos el caso en donde nos dicen se registró el IQ de un grupo de 350 estudiantes, dando como resultado una media poblacional o una MIU de 105 y una desviación típica de 9. Así que la primera pregunta que se nos hace es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un estudiante que tenga como mínimo 85 de IQ? Aquí si se fijan las dos partes principales o lo que hay que hacer es siempre ver si me pide probabilidad o número de datos. En este caso me pide probabilidad. Y lo siguiente es saber, o sea, los datos o las X que me van a pedir. En este caso simplemente es una X. Y me dice como mínimo 85. Entonces, ¿qué es lo que puedo esperar? Que aquí interpretándoles de que el 85 es mi valor el más pequeño. Entonces va a ser de ahí para adelante. Entonces esto se puede interpretar como mayor a 85. Eso siempre ténganlo en cuenta porque, como les digo, no siempre va a ser la palabra de mayor que, menor que. Entonces puede ser también de otra forma, también preguntárselos. Entonces lo primero que hay que hacer es pues la fórmula de Z. Ya sabemos que la fórmula es x menos la media. Luego todo eso entre la desviación estándar, la cual ya poniendo los datos pues sabemos la x es el dato que me daba el problema, 85, menos 105 nos va a dar menos 20 entre 9, nos da un resultado de que la z es de menos 2.22. Ahora, este dato es el que hay que nosotros localizarlo en la tabla de probabilidad, en la tabla que viene ahí en su libro para que ustedes la consulten o cuando vean las actividades van a darse cuenta que les van a imprimir la tablita. Van a elegirla buscando la probabilidad. Recuerden que en la tabla, o sea, en la parte así vertical va a estar el entero y el primer decimal y en la parte de las columnas, lo que está así en horizontal, al mero tope, sería el segundo decimal. Ubicándolo, pues ya localizamos de que esto tiene una probabilidad de 48.68. Ahora, esto recuerden que hay que pasarlo a una campana de Gauss para ayudarles para ayudarles a entender si se van a sumar o se van a restar al final. Pero más que todo es también, o sea, para que ustedes puedan graficarlo y ustedes puedan entender, o sea, el porqué de las cosas. Muy bien, entonces ya tenemos los dos datos importantes, donde, como bien lo dijimos, primero sabemos que se divide por una línea media, que aquí representa el 0. Entonces aquí son los negativos, las zetas negativas, y acá son las zetas positivas. Lo que me está diciendo que es una zeta negativa, entonces sería de este lado. Y que lo que me da aquí el valor de la tabla es la distancia que hay entre la línea media y la z que yo acabo de trazar. Entonces toda esta área que está entre la línea media y el menos 2.22 vale o equivale a 0.4868. Ahora, lo importante es saber, ¿se va a restar o se va a sumar este valor? Pues aquí como nosotros podemos estar viendo es que como nos piden un valor mínimo, que como mínimo sea 85, pues sabemos que este es un valor mayor que, entonces vamos a pintar hacia los positivos. Y por regla dijimos, si es algo que es una z negativa y va a los positivos, o lo que habíamos dicho, si al momento de colorearlo atraviesa la línea media, esto nos está indicando que el valor se va a sumar. Ahora, cuando estamos hablando de una z, siempre vamos a tomar como referente el primer valor como 0.5000. ¿Por qué? Porque estamos comparándolo con la mitad de la tabla, ¿sí? Entonces recuerden que como va a ir hacia el infinito va a tener un valor de 0.5000. Entonces tenemos 0.5000, era simplemente definir, ¿va a ser suma o va a ser resta en este caso? Como dijimos,
cruzó la línea media el área pedida y aparte z de un signo iba hacia el lado positivo, signos diferentes, se sumaba. Entonces es 0.5000 más 0.4868, nos da que la respuesta va a ser 0.9868 o si lo trasladamos esto a un porcentaje sería 98.68%. Entonces esta va a ser la respuesta que ustedes van a tener que poner en su examen y esa es la probabilidad de elegir un estudiante que tenga como mínimo de IQ 85. Pasando al siguiente ejercicio, aquí tenemos ahora que nos dice, con los datos anteriores se agruparon de la siguiente manera. Y aquí está la escala del IQ. Insuficiente menos 80, bajo de 80 a 97, regular de 98 a 114, promedio de 115 a 140 y el IQ alto más de 140. Entonces, aquí te están preguntando ahora, el ejercicio te dice calcule el número de estudiantes que tienen un IQ promedio. Entonces ahora nosotros el IQ promedio hay que evaluar el número de estudiantes que están dentro de este rango de entre 115 a 140. Y te están pidiendo el número de estudiantes. Entonces, aquí ya no te están pidiendo la probabilidad. Obviamente hay que sacarla, pero hay que hacer un paso extra para saber el número de estudiantes que eran. Muy bien. Entonces, aquí ahora vamos a tener dos zetas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos valores. Entonces, sacamos la primera zeta, que es la que representa 115, igual a la misma fórmula, es x menos la media por desviación típica, disculpen. Sacamos este resultado y nos da a 1.11. El cual, buscándolo nuevamente en la tabla con la regla que ya habíamos dicho, nos da un total de 0.3665. Ahora, si lo graficamos en la tabla, nos damos cuenta que el 1.1 pues está del lado de los positivos y que esta va a ser el área que representa de aquí a donde está trazando la Z hasta la línea media. Ahora, hay que hacer también la Z2, que en este caso pues sería la del 140, que nos da un resultado de 3.88 y el cual nos da, buscándolo ya en la tabla, que nos da un área de 0.4999. Muy bien. Entonces aquí ya estamos trazando igual otra Z positiva y de aquí hasta la línea media, esta es toda esta área lo que equivale. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es saber si estos valores se van a sumar o se van a restar. Como estamos hablando de dos valores, pues va a tener que ser lo que está en medio de estos dos. Así que, como son dos zetas del mismo signo y el área pedida no está atravesando lo que es la línea media, nosotros determinamos que esto va a ser una resta. Y dijimos, las probabilidades nunca son negativas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre el valor más grande menos el valor más chiquito. Ese es el consejo que les puedo dar para que ustedes tengan la respuesta siempre en positivo. Entonces el área pedida sería el área más grande menos el área más pequeña y nos va a dar un total de 0.1334 o, trasladado a un porcentaje, 13.34%. Ahora, hasta aquí no puedo yo cerrar mi problema. ¿Por qué? Porque no me están preguntando la probabilidad, me están preguntando el número de estudiantes. Entonces, si recordamos, en el caso me decían que eran 350 estudiantes y para sacar el número de estudiantes, pues simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar el área pedida que tengo por el número de estudiantes. Entonces, son los 350 estudiantes por 13.34 y me da un total de 46.69. Y lo mismo que dijimos, este va a ser el único caso en donde sí puedo redondear el siguiente dígito porque pues no puedo decir que .69 estudiante se queda ahí, o sea, no puedo decir de que pues los dos brazos, una pierna, el torso y tan. No. Entonces en este caso pues tendríamos que considerar el siguiente número. Entonces aproximadamente 47 estudiantes están dentro del rango promedio. Entonces con eso ya saben cómo diferenciar entre si me piden probabilidad o me piden el número de estudiantes. Muy bien, el último ejercicio que vamos a revisar para este repaso es el ejercicio de correlación y regresión. Como ya saben, siempre vamos a estar buscando qué tanta relación o qué tanta asociación hay entre dos datos. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que se muestra un ejercicio en donde se intenta hallar la correlación y regresión respecto a la edad y los niveles de colesterol de alta densidad sanguíneo.
Entonces vamos a tomar como la X va a ser la edad de las personas y la Y va a ser los niveles de colesterol bueno o colesterol de alta densidad. Así que, como bien lo dijimos, siempre tengan presente que estos son los únicos datos que les va a dar el ejercicio, los datos de X y los datos de Y. Ahora, si bien recuerdan, la primera fórmula que hay que obtener para esto es saber cuál es el coeficiente de correlación, que es la fórmula de R. Es muy larga, sí, pero la verdad es de que en esta se obtiene por la sumatoria de 5 columnas. Entonces, primero que nada hay que obtener siempre la sumatoria de X y la sumatoria de Y, ¿sí? Esto con el fin de ya tener, o sea, listas todas estas, y posterior a eso hay que obtener otras 3 columnas, que es el producto de X por Y, X al cuadrado y Y al cuadrado. Obviamente para estas mismas hay que obtener también sus sumatorias y estas son las que nos van a ayudar a desenvolver ahora sí la fórmula de R, que es la que conocemos nosotros. Si bien recordamos, la fórmula de R es de las más largas, pero es de la siguiente forma. La fórmula de R, recuerden que se compone por el número de parejas, que en este caso serían 4, por la sumatoria de X por Y, por eso hicimos la columna de X por Y, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Eso es en la parte de arriba. En la parte de abajo, recordemos que se va a dividir por el producto de dos raíces. La primera raíz es el total de parejas por la sumatoria de X cuadradas, o sea, sería esta sumatoria. Después se le resta la sumatoria de X al cuadrado, que si bien se acuerdan lo que comentábamos en las fórmulas, era tomar en cuenta la sumatoria de las X normales y después esa sumatoria elevarla al cuadrado, que es lo que hicimos aquí. Si se fijan, es el total de parejas y luego el primer término es primero elevo al cuadrado y después hago la sumatoria, y en el segundo término, que es lo que hago es primero sumo las X y este resultado es el que elevo al cuadrado. Y después vamos a multiplicar por una raíz que es exactamente igual, solamente que en vez de tomar la X vamos a tomar la Y. Entonces va a ser el total de parejas por sumatoria de Y cuadradas, o sea, esta sumatoria de esta columna, y después menos la sumatoria de Y, que fue esta, y esa se eleva al cuadrado. Finalmente hacemos los procedimientos pertinentes de despejar las raíces, sacar las raíces, hacer la división final y por último nos da el resultado. Recuerden que el resultado en este caso es 0.74. Los resultados de R siempre tienen que estar entre menos 1 y 1. Si sale fuera de esos rangos, inclusive con la calculadora llega a dar 1.01, ya está equivocado. Este es el rango que se tiene que tomar en cuenta. No se puede salir de esos números. Si se sale de esos números, la respuesta se toma como incorrecta. Entonces, para que lo tengan presente, que puede ser un resultado positivo o negativo, pero que no olviden que tiene que ser entre menos 1 y 1. Ahora, si se fijan, en la parte de arriba puede darles un resultado negativo, exactamente. Pero en las partes de abajo, en las que son las raíces, nunca les tiene que dar un resultado negativo porque estaríamos hablando de de sacarle raíz a un número negativo y esa es una raíz imaginaria. Entonces ya con eso también se pueden guiar para que vean que su procedimiento está de forma correcta. Muy bien, después de eso podemos sacar lo que es la pendiente de regresión, que es la fórmula de B. Recordamos que la fórmula de B es muy similar a la fórmula de X porque en la parte de arriba es exactamente el mismo valor que nosotros tenemos, pero que en la parte de abajo es simplemente quitando las raíces y quitando los términos de Y. Entonces abajo solamente dejaríamos n por sumatoria de X cuadradas menos la sumatoria de X y que se eleva al cuadrado. El término de la Y ya no existe y aquí se elimina la raíz. Entonces, para este ejercicio ustedes pueden tomar automáticamente el valor que obtuvieron de la R, el de arriba, y abajo pues simplemente tomar el valor antes de sacarle la raíz a los términos de X. Y con esto pues nos da el resultado. En este caso tenemos que nuestro resultado es 1.60. Después tenemos la intersección de regresión, que es la fórmula de A. Para esto nosotros necesitamos el promedio de las X, que pues es simplemente sacar la sumatoria de las X entre el total de datos que hay. En este caso pues serían 4. Tenemos nuestro promedio de las X.
Después obtenemos el promedio de las Y's de la misma forma, sumando todas las Y's y dividiéndole entre el número de datos de Y que hay. En este caso también son 4 Y's. Y recordamos que esta no la podemos sacar antes. ¿Por qué? Porque necesitamos el valor de B. Entonces ya el valor de B lo obtuvimos en la fórmula pasada, que fue 1.60. Y vamos a resolver la fórmula, que para la fórmula de A ya saben que es promedio de Y menos el valor de B por el valor de la media de X. Entonces, por jerarquía de operaciones, respondemos primero lo que es la multiplicación, que sería 23 por 1.60. Teniendo el término ya, hacemos la resta de 67 menos el resultado que nos dio, y en este caso obtenemos nuestro valor de A, que en este caso dio a 30.20. Y finalmente, para sacar la ecuación de regresión, que es la de Y estimada, les dije que pues se tiene que representar en la forma Y estimada es igual a más B por X, en donde simplemente pues hay que sustituir los términos de A y los términos de B, que en este caso nuestra fórmula o nuestra ecuación de regresión sería Y estimada es igual a 30.20 más 1.60x. ¿Y esto para qué nos va a servir? Porque para el momento de sacar lo que es la ecuación de error de estimación, nosotros necesitamos esta fórmula para sacar lo que son las Y estimadas en la tabla. Entonces, aquí la Y estimada la vamos a obtener a raíz de esta fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Es 30.20 más 1.60 y la X va a ser sustituida por cada uno de los valores de la tabla. Entonces, ya teniendo esto, obviamente por jerarquía de operaciones es lo mismo. Primero es 1.60 por el valor de X y después sumamos el 30.20. Entonces ya tenemos nuestros resultados de la Y estimada. Después habrá que hacer una columna de Y menos Y estimada, que no es más que comparar el valor de Y restarle el valor de Y estimada que nosotros acabamos de obtener. Después eso elevarlo al cuadrado y posteriormente pues sacarle la sumatoria correspondiente. En este caso aquí la tenemos, que es 157.68. Con esto son los valores que vamos a necesitar para sacar el error de estimación. El error de estimación bien lo representábamos como una SXY. Es igual, recuerden, a la raíz completa, es una raíz de todo el término. No nada más es la raíz para la parte de arriba ni la raíz para la parte de abajo, es todo el término que tengo. Entonces, lo que está dentro de la raíz es la sumatoria de Y menos Y estimada al cuadrado, dividiendo a n, que es el total de parejas, menos 2, y ya que tengo una vez este resultado, le saco la raíz a él mismo. Entonces, si bien recordamos eran 4 parejas, pues en este caso sería 4 menos 2, 2 es lo que vamos a tomar abajo. Por lo cual entonces el resultado sería 157.68 entre 2, que nos da 78.84. Y ahora sí que tenga este resultado, saco la raíz y me da el resultado, que es 8.87. ¿Y para qué hay que sacar el error de estimación? Para sacar el error pronóstico. Esta es la desventaja o la complejidad de este tema. ¿Por qué? Porque hay muchas fórmulas que van a depender de las otras. Entonces, si nosotros nos perdemos en una, las demás ya por ende van a estar equivocadas. Entonces, sí pongan atención a repasar las fórmulas, porque es el mejor consejo que les puedo dar para su examen. Y bueno, como dijimos, el error de estimación lo vamos a tener que utilizar para sacar lo que es el error pronóstico. Que el error pronóstico, recuerden que es como si fuera el primo del percentil, porque se los van a preguntar varias veces. Ahora, para el error pronóstico nosotros necesitamos poner dos columnas extras en nuestra tabla, que sería X menos la media de X. Aquí está un poquito mal representado, pero es media de X aquí. Y luego X menos la media de X al cuadrado. Que esto pues simplemente es, ya que yo había sacado mi promedio de las X, agarrando la sumatoria y entre el total de datos de X, pues yo tengo que hacer básicamente el valor de X menos la media de X, saco mi resultado, lo elevo al cuadrado y finalmente hago su sumatoria, ¿sí? ¿Esto para qué? Porque recordemos que en la fórmula del error pronóstico nosotros vamos a necesitar lo que es la sumatoria de X menos la media al cuadrado para la fórmula pertinente. Ahora, aquí van a ser dos preguntas las que les voy a hacer, que de hecho esas son las dos preguntas que llegan a ser un poco complejas en el examen. Y aquí va la primera. La primera les llega a decir, estime o calcule el nivel de HDL en un paciente de 20 años. En este caso, las palabras clave aquí nos está diciendo estime o calcule.
Cuando a mí me están diciendo simplemente estas palabras, ¿qué es lo que me van a pedir hacer? Es usar la fórmula de y estimada. O sea, y estimada es igual a más b por x. Que simplemente pues ya habíamos sustituido que era 30.20 más 1.60 x. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Sustituir la x por el valor que me está dando el problema. En este caso hacemos la sustitución y tenemos nuestro resultado. Pero ahora llega la siguiente pregunta. Calcule el error pronóstico cuando el valor de x es igual a 20. Aquí ya no nos está preguntando por estimar o calcular un valor. Ahí nos está explícitamente diciendo calcular el error pronóstico. Entonces, para error pronóstico, nosotros tenemos que usar la fórmula de error pronóstico. En este caso sería SF es igual, o sea, SF que representa el error pronóstico, es igual al error de estimación o el error estándar de estimación que obtuvimos en la fórmula pasada, que multiplica a la raíz de 1 más 1 entre el total de clases, que en este caso serían 4, más x menos la media al cuadrado sobre sumatoria de x menos la media al cuadrado. Que si bien recordamos cuando dijimos ahorita el formulario, la primera parte iba a representar lo que me dice el problema, o sea, tengo que sacar el valor de 20 menos la media, que en la media del caso resultó que era 23, aquí estamos representándola, y hay que elevarlo al cuadrado, sobre 78. ¿Por qué? Porque dijimos que la parte de abajo de esta fórmula iba a ser lo que se sacaba en la tabla. Entonces, esta sumatoria que me piden de x menos la media al cuadrado es la sumatoria que obtuve de la tabla. Por eso hicimos las dos columnas de x menos la media y luego x menos la media al cuadrado. Y arriba es el que me da el propio problema. Que en el problema habíamos dicho que sería 20, porque es el problema lo que me pide, menos 23, que es el promedio de las x que obtuvimos con el caso, y ya obteniendo este resultado, elevarlo al cuadrado. Hacemos las operaciones pertinentes, recordando que pues primero hay que resolver lo que está dentro de la raíz, sacamos el valor de la raíz y nos da el resultado de 10.28. Entonces, estas son las dos fórmulas que quiero que lleguen a diferenciar muy bien para motivos de examen, de que si les llegan a preguntar estimar o calcular un valor, saben que van a tener que utilizar la fórmula de y estimada, que es igual a más b por x. Pero si les llegan a preguntar explícitamente por error pronóstico, ya saben que tienen que usar la fórmula de SF, que recordamos otra vez es error de estimación por la raíz de 1 entre 1 sobre el total de parejas más x menos la media al cuadrado, que es lo que me da el problema, sobre sumatoria de x menos la media al cuadrado, que es lo que me da la tabla de datos que nosotros hicimos en el caso anterior. Y bueno, con esto vamos a dar fin al curso de bioestadística. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Espero que todos estos consejos que les he dado en ambos videos les lleguen a servir para sus exámenes. Les deseo mucho éxito. Espero que les llegue a servir, pues aunque sea un poquito de este conocimiento. Créanme que bioestadística puede ser una materia un poco tediosa, pero que vale la pena revisarla, que vale la pena sacarle el provecho. Y pues también que vale la pena tomarla también en serio para poder subir el promedio y poder aprender algo, porque a final de cuentas eso es lo que tienen que llevarse, una enseñanza, y que pues vean que no es tan difícil como mucha gente a veces lo pinta, y simplemente que ustedes se pueden valer de cualquier recurso para poder repasar todo esto. Así que les doy muchas gracias por escucharme, espero que les pueda llegar a servir esto en un futuro, y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.